Hace aproximadamente unos poco menos de 300 años, hermanos, un poco menos de 300 años, a un filósofo francés llamado Voltaire, antes de morir, dijo que de aquí a 100 años, dijo él, la Biblia no será más que un mito, nada más que eso, y el cristianismo va a desaparecer, va a dejar de existir. Eso lo dijo él hace quizá unos 270 años atrás, 280 años atrás. Pero aquí estamos, hermanos. Y es irónico que la casa de Voltaire fue comprada después de su muerte por una sociedad bíblica. Y allí en la casa de Voltaire había una imprenta y el primer libro que se imprimió en cantidades fue la palabra de Dios, fue la Biblia. Imagínense, quizá Voltaire, si tuvo la oportunidad de hacerlo, no creo que no, pero si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, estaría retorciéndose en el infierno, ¿verdad? Diciendo, no es posible, mi casa, un lugar donde se imprime la Biblia. No debería ser así. Pero hermanos, es que Voltaire nunca, ni Voltaire, ni Nerón, ni Domiciano, ni Diocleciano, ni Marco Aurelio, ni todos estos emperadores que se esforzaron por destruir la palabra de Dios, por erradicar el cristianismo, jamás quisieron ni escuchar, ni acercarse a saber de la ley del Señor. Porque en la ley del Señor, el Antiguo Testamento, en Isaías 40, verso 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Allá en Mateo capítulo 24, verso 35, nuestro Señor dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra jamás pasaría. Ni una jota, ni una tilde, dijo el Señor, dejará de cumplirse. Hebreos capítulo 4, verso 12, nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de ella no hay nada oculto, dijo el pastor que escribió la carta a los Hebreos. Ahora, hermanos, aquí en el texto que tenemos, en el Salmo 19, este Salmo 19, encontramos una serie de sinónimos que se refieren a la palabra de Dios, su carácter, lo que ella es, pero también sus efectos poderosos y transformadores en la vida de una persona cuando es leída, atesorada y practicada. Y no es exhaustivo David en este Salmo 19, fue el rey David quien escribió este Salmo 19, pero no es exhaustivo al describir lo que es la palabra del Señor. Quiero animarlo, si a usted le parece bien y quiere invertir un poquito de tiempo, una hora de su tiempo, ¿verdad? Lea por favor el Salmo 119. Allí David sí es exhaustivo en cuanto a la palabra del Señor. Dice que es testimonio, juicio, camino, temor, precepto, decreto, ley, mandamiento y muchos otros sinónimos relacionados con la palabra del Señor. Pero hablando del Salmo 119, en el Salmo 119 que fue escrito también por David, en los versos 1 y 2, hermanos, allí David nos dice, el Señor nos dice allí en ese texto, que la palabra del Señor nos proporciona la verdadera felicidad si la obedecemos. Más adelante en el verso 9 se nos dice que la palabra de Dios aplicada a nuestra vida nos limpia, nos santifica. Y en el verso 11 se nos dice que si la atesoramos en nuestro corazón, que si atesoramos la palabra en nuestro corazón, es decir, si la palabra de Dios gobierna nuestra vida, controla nuestra vida, entonces ella nos evitará que pequemos contra el Señor. Es un verso que todo creyente debe memorizar. Fue uno de los primeros versos que aprendí hace 44 años atrás. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Quiere usted no pecar contra el Señor? ¿Quiere usted no ofender al Señor? ¿Quiere usted no entristecer al Señor? Entonces, hermanos, hay una fórmula, hay un secreto. No se lo diga a nadie. Hay un secreto para lograr eso. ¿Sí? ¿Sabe cuál es? Tiene que leer la palabra del Señor y memorizarla. Ella le evitará cometer pecado y ofender al Señor. Por ello, ahí mismo en el Salmo 119, el verso 18, uno de mis favoritos, el salmista ruega al Señor que abra sus ojos para poder ver las maravillas de su ley. Abre mis ojos, dice el verso 18, para que pueda ver las maravillas de tu ley. En el verso 25 le ruega al Señor que lo vivifique con su palabra y que le enseñe su palabra y le dé entendimiento de ella para guardarla hasta el fin de su vida y para cumplirla. Eso lo puede leer los versos 34 y 35. Hermanos, qué anhelo de David, qué anhelo de este siervo de Dios, qué anhelo de este hijo de Dios. Señor, enséñame tu palabra y dame las fuerzas para obedecerla, para cumplirla, para no pecar contra ti, para ser un instrumento de gloria, de honra, de alabanza, de exaltación para ti. No quiero ser alguien a quien los demás miren y digan, para ser así como esa persona, yo no quiero ser. Pero para eso, hermanos, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Aquí en este Salmo 19, vemos en primer lugar el poder creador de la palabra de Dios. El poder creador de la palabra de Dios. Por favor, lea conmigo los versos 1 al 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en el cielo, en el firmamento, puso tabernáculo para el sol, hizo una tienda. Hermanos, mire qué lenguaje más bello. Eso que para nosotros es tan inmenso, dice David, es un aposento que el Señor creó para poner al sol allí, para que el sol estuviese allí. Y el sol, como esposo que sale de su tálamo, la cámara nupcial. Otras versiones hablan del guerrero que sale presto a la batalla. Dice el sol se alegra. No sale triste en las mañanas el sol. No sale desaliñado, despeinado. No sale bostezando otra vez a hacer lo mismo. No, dice David, el sol sale de su aposento, de su cámara nupcial, y sale con tal entusiasmo, dice David, qué lenguaje más bello. Sale con tal entusiasmo como si fuera a encontrarse con su amada, dice. Así como el joven recién casado va a reclamar a su amada a la casa de su padre. De esa manera el sol sale por las mañanas, dice David. Se alegra cual gigante para correr el camino. No está triste, qué tedioso esto, no. Voy a cumplir mi propósito, dice el sol. Voy a cumplir la orden de mi creador. Voy a hacer lo que él me estableció que debería hacer. Hermanos, el sol nos enseña lo que nosotros debemos hacer. Debemos alegrarnos por ser instrumentos del Señor cada mañana. Señor, aquí voy a hacer tu voluntad. Lléname, Señor, toma control de mi vida. Espíritu Santo, dirige mi vida. Quiero ser un instrumento que te exalte a ti. Él solo hace. Y hermanos, entonamos un canto acá que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y yo, si ellos lo hacen, yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Así sale el sol por las mañanas, como un esposo que sale de su cámara nupcial, su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Ahora, hermanos, vemos en estos primeros versos, vemos el origen de lo creado. El origen de lo creado. Y
Vemos el paralelismo en el primer verso. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Génesis capítulo 1, versos 1 al 8 nos dicen que en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué estaba el Espíritu de Dios ahí? Para poner orden, hermanos, porque era un caos. Al igual que nuestra vida es un caos cuando está fuera de Cristo, cuando no tenemos a Cristo, hay caos, hay desorden en la vida, hay desorden, caos en el matrimonio, hay caos en la familia, hay caos en la sociedad, hay caos en el país. Mire cómo estamos en el país, porque Cristo no está en el corazón. Así era la tierra en el principio, pero el Espíritu de Dios estaba creando ahí. Génesis 1 del 1 al 8. El Salmo capítulo 8, ahí atrás donde estamos estudiando. Salmo capítulo 8, versos 1, 3 y 9. David nuevamente está extasiado con la grandeza del Señor. Y dice el Salmo capítulo 8, verso 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El verso 3 explica una de las razones. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que aparecieron así de por casualidad. A la luna y las estrellas que sucedió por una explosión cósmica. No, David no pensaba las locuras que piensan hoy muchos inteligentes, muchos genios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Tú eres el arquitecto, tú eres el diseñador, tú eres el creador. ¿Cómo es posible que esas estrellas estén ahí, que todos esos dibujos estén ahí? Es que tú lo hiciste, Señor. El verso 3, el verso 9 termina diciendo como el comienzo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero también el Salmo 24, verso 1, Salmo 24, verso 1, ¿qué dice allí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De él es. ¿Por qué es de él? Porque él la fundó, él la creó, él la diseñó. El Salmo 90, versos 1 y 2: oh Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formasen los montes, tú ya existías, Señor. Si tú ya existías, entonces luego vinieron a existir los montes y todo lo creado. En San Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 1 al 3, allá se nos cuenta que el Padre no estaba solo en el principio, porque ya vimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero Juan nos dice que el Padre y el Espíritu Santo no estaban solos en el comienzo. Juan 1, del 1 al 3 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, se estaba allí con él, y el Verbo era Dios. El verso 3 nos dice: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Pero y el Padre no dice que fue el quien creó al principio, porque ahí estaba el Padre. Que el Espíritu Santo, porque ahí estaba el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Todas las cosas fueron creadas por él. Y nada de lo que ha sido creado, nada de todo cuanto existe, hermanos, nada fue creado sin él, dice Juan 1:3. Y Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3, nos recuerda que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que por la fe entendemos que el universo fue creado de lo que no existía. Hermanos, ese es el origen del universo. Fue el Señor. Cada uno de estos textos que acabo de compartir, que espero que usted haya tomado alguna nota, cada uno de estos textos explícitamente declaran el origen de todo lo que vemos. Y David resume toda la creación hablando de los cielos, el firmamento, el día, la noche y el sol. Todo fue creado por el Señor. Pero lo segundo que nos dice David aquí en este texto, en el verso 3, dice que aunque un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría, declara
Es decir, hay un lenguaje. Sin embargo, el verso 3 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, dice el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo segundo que nos dice David aquí es que hay un mensaje que se nos está dando por medio de lo creado. Lo creado, dice David, sin palabras nos cuentan, nos anuncian, nos emiten y nos declaran dos cosas. Primero, cuentan la gloria de Dios, y segundo, hablan de la grandeza de su creador, y que ellos, toda esa creación es obra de sus manos. Todo es obra de sus manos. Ahora dice David, es un lenguaje sin palabras. Entonces, si es un lenguaje, están transmitiendo un mensaje, y los verbos ahí, hermanos, no nos están diciendo de que ellos nos dieron un mensaje al principio, cuando fueron creados, a quienes estaban allá. Los verbos ahí nos indican que están transmitiendo ese mensaje día con día están transmitiendo ese mensaje. Y que ese mensaje llega a todos los rincones del mundo. Toda persona, toda criatura puede escuchar ese mensaje. El problema es que ese mensaje no es auditivo. No hay palabras, dice David. Entonces, ¿a dónde está dirigido? ¿A qué parte de la persona está dirigido ese mensaje? Está dirigido a la razón, hermanos. A la vista y a la razón. O sea, el hombre puede ver. No escucha palabras, pero sí puede, al ver esa creación maravillosa, perfecta, sincronizada, fina, él debe pensar. Es un mensaje dirigido a la razón. Él debe pensar. ¿Cómo se formó esto? ¿Cómo se formó? Richard Dawkins dice que, no sé si usted ha escuchado hablar de Richard Dawkins, el gran ateo, dice él, ¿verdad? El gran ateo, dice. Los estudiantes se ríen de él cuando llega a las universidades a decir que todo lo que existe surgió de la nada. Pero ¿cómo es posible, le dicen los estudiantes, que surgió de la nada algo? De la nada no puede salir nada. Es que estamos estudiando, estamos analizando la nada todavía, dice Richard Dawkins. Y los estudiantes se ríen y se enojan. ¿Y por qué se ríen? Dice. Porque están estudiando, dice que están estudiando esa nada de donde provino toda esa creación maravillosa. ¿Puede imaginarse? El gran predicador Charles Spurgeon, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Carlos Spurgeon, ¿verdad? No soy muy bueno para el inglés, hermanos. Y yo sé que aquí casi todos son bilingües, así que discúlpenme. Pero Spurgeon dice: qué necios e impíos son los que, en lugar de aceptar estos dos tomos, la revelación natural y la revelación escritural, en lugar de aceptar estos dos tomos sagrados y deleitarse en ver la mano divina en cada uno, dedican su capacidad a tratar de encontrar discrepancias y contradicciones. Sabio, dice él, es el que lee el libro del universo y el libro de la palabra como dos tomos de una misma obra y considera que mi padre escribió los dos. Eso fue lo que dijo el gran predicador Carlos Spurgeon. Hermanos, lo primero que vemos aquí en este texto es el poder creador de la palabra de Dios. Pero lo segundo que vemos es el poder salvador de la palabra de Dios. Y eso lo vemos de los versos 7 al 10. Versos 7 al 10, el poder creador de la palabra de Dios. Y lo primero que dice David allí es que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. David va primero a decir lo que es la palabra, va a hablar del carácter de la palabra, y lo segundo que va a decir es lo que hace o el efecto de la palabra de Dios en el ser humano, en la vida. Y lo primero que David dice entonces es que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. La palabra del Señor tiene el poder para convertir el alma o restaurar. Es perfecta, dice, es perfecta, es decir, entera, completa, íntegra. No le falta nada. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos, mis hermanos, en relación con situaciones específicas de nuestra vida.
El término ley en hebreo es eso. Ley es instrucción. Instrucción concerniente a situaciones específicas. Y en este caso David está tratando específicamente con el problema más grande del ser humano, la situación, el problema más grande de la humanidad. Mis hermanos, nuestro problema más grande no es el problema económico. Nuestro problema más grande no es el problema de la salud, no es el problema de la educación. Ciertamente son problemas serios. Pero nuestro problema más grande, el problema más grave de la humanidad, suyo y mío, es el problema del alma. El Señor dijo: ¿de qué le sirve a una persona lograr todo en esta vida? Tener buena salud, tener todo el dinero del mundo, tener la mejor educación, tener poder, influencia y tantas cosas. ¿De qué le sirve a una persona tener todo eso? Dijo el Señor. Y pierde su alma. ¿Ha visto usted algún muerto, hermanos, que lleve las bolsas llenas de dinero? ¿O que lleve un montón de títulos en el ataúd? No. De hecho, ni bolsas tiene la ropa que llevan un cadáver. ¿Para qué? No necesita nada. A donde va, si es el cielo, allá tiene todo. Y si va al infierno, allá no necesita. No va a tener tiempo para disfrutar nada, porque allá es puro sufrimiento. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma, convierte el alma. Es decir, el alma, Dios nos dio el alma para tener comunión con nosotros, para que tuviésemos comunión con Él. Pero por causa del pecado, perdimos ese propósito. Perdimos ese propósito. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de devolver el alma a esa función o posición o uso original. Uso original. Primera Pedro capítulo 1 verso 23 dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, es decir, volvemos a nacer por el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Restaura. Me encanta un significado que tiene ese término, a convertir, restaurar. Significa que la palabra de Dios derrota a esa alma empedernida, derrota a esa alma rebelde y la hace regresar humillada a su Creador. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 17 dijo que la fe para salvación viene por oír la palabra de Dios. Lo segundo que dice David allí es que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. El testimonio es esa declaración solemne que una persona hace. Es una declaración solemne hecha bajo juramento de parte de alguien. Y el testimonio es lo que Dios ha dicho, ha revelado de sí mismo a la humanidad. Eso es el testimonio de Jehová. Lo que Él ha querido revelar a la humanidad. Y nos ha revelado lo necesario. No necesitamos nada más. Él nos ha revelado lo necesario. Es lo que Él ha dicho de sí mismo. Ha revelado de sí mismo a la humanidad. Eso es su testimonio. Y ese testimonio es fiel. Es fiel, dice David. El testimonio de Jehová es fiel. También esa palabra se traduce como seguro. Seguro. Y es interesante que esta palabra viene de un trasfondo de crear, de educar, de sustentar. Hace alusión a un tutor o a una nodriza. Fiel o seguro, se refiere a un tutor o a una nodriza. Esa persona que se encarga que se le da la responsabilidad de cuidar a los niños, de atender a los niños, de llevar a la escuela a los niños. Es una persona de suma confianza. Allá en Gálatas, cuando leemos Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que ese fue el papel de la ley de Dios en relación con nosotros. Dice que fue nuestro ayo, nuestro tutor, nos tomó de la mano y si bien no podía arreglar el problema de pecado, nos decía que tenemos un problema grave de pecado, que nos condena, que nos lleva al infierno, que nos tiene alejados de Dios. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo no puedo hacer nada, dice la ley, no puedo hacer nada por ti. Y entonces, ¿me voy al infierno? No, dice la ley. Vení, nos agarra de la mano y dice, aquí, Él te puede ayudar, Él te puede librar de esa situación. La ley cumplió esa función.
nos llevó a Cristo Jesús. Entonces, la ley del Señor es fiel, es segura, es como un tutor, es alguien que nos cuida, es alguien confiable. Es alguien que nos enseña a dar los pasos correctos, nos enseña a andar, nos enseña a comer, a alimentarnos. La inexperiencia de la humanidad ha llevado a estos a fracasar en las diferentes áreas de su vida. El ser humano ha fracasado en las diferentes áreas de su vida. En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral, en cualquier relación, sobre todo en lo espiritual. ¿Por qué ha fracasado el ser humano? Hermanos, el ser humano ha fracasado porque al igual que los niños de un año, año y medio, ¿verdad? En su rebeldía, si usted tiene sus niños, me imagino que ha pasado, yo pasé por esa experiencia hace muchos años, ¿verdad? Bueno, hace 22 años en realidad, nuestra tierna tiene 22 años. Pero nuestra tercera niña, de las niñas, ¿verdad? Recuerdo una vez veníamos del templo, vivíamos a 2 cuadras del templo, y entonces en nuestra colonia donde vivíamos hay unos canales de desagüe, y venía con Tirsa. Y entonces uno de padre ya conoce, y miré que iba a saltar el canal de desagüe. Y le digo, amor, no vayas a saltar porque te vas a caer y te vas a golpear. ¿Y sabe qué hizo Tirsa? No es conmigo, dijo. Y saltó, ¿verdad? Saltó, ¿verdad? Con sus 2 piecitos. No logró alcanzar el otro lado. Y era de cemento ese canal, era de cemento. Su piernita pegó en el bordo del cemento. No le tengo que decir cuánto estuvo llorando por eso. Pero le digo, amor, te dije. Pero me dijo, no, ¿verdad? Y así somos los humanos. Así somos. Papi, deja de andar hablando de mí, me va a retirarse. Sí. Así somos los humanos, hermanos. El Señor nos quiere tomar de la mano, nos quiere enseñar a comer, nos quiere enseñar a andar, nos quiere enseñar lo correcto, por dónde ir. Allá cuando usted lee Oseas dice, habla del gran amor del Señor. Con todo, yo tomé a Efraín de la mano y le enseñé a andar, dice, por el amor que le tengo. Pero el ser humano ha despreciado la razón por la que el ser humano ha caído en todos los problemas que tiene, en todas las derrotas, en todo el sufrimiento y los golpes, es que ha hecho a un lado la tutoría correcta, la instrucción segura e infalible, y ha abrazado a los pobres y cambiantes e inseguras filosofías de nuestra cultura. Le cree más a la cultura que a la palabra de Dios. Debemos volver a la palabra, al testimonio del Señor. El testimonio del Señor es fiel, es seguro. Dice que hace sabio al sencillo. Sabio, simple, es una persona carente de inteligencia, carente de sentido común. Es una persona fácil de engañar. En Proverbios usted puede leer mucho sobre el simple, sobre el ingenuo, sobre esta persona. Ahí va, dice el proverbista, ahí va, y lo miré que iba, dice, como el buey va al matadero. Ahí miré que ese muchacho iba hacia la casa de la prostituta. No sabe, dice, que todos los que entran en esa casa terminan en el Seol. Así pasa con muchas personas. Desprecian el testimonio del Señor, seguro que les va a ayudar a caminar de la manera correcta. Pero el verso 8 nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor. Mandamiento es una orden, es una prescripción, es una instrucción con autoridad. Una orden. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos ordenen, hermanos? ¿Cuántos son felices cuando les dan órdenes? Cuando y el policía dice, ¿sí? Cuando está ahí haciendo la fila en el banco y dice,
Cuando papá dice, no hagas eso, no nos gustan las órdenes, ¿no es cierto? No nos gusta que nos ordenen. Y por eso tenemos tantos problemas. Pero el mandamiento del Señor, la orden del Señor, la prescripción del Señor, ¿sabe por qué muchas personas se graban de sus enfermedades? No, porque no haya medicina. Muchas personas se graban de sus enfermedades porque van al doctor y el doctor le dice, mira, tu problema sí es un problema serio, pero podemos tratarlo, ¿verdad? Te voy a recetar esta serie de 3 inyecciones, ¿verdad? Te pones una hoy, te pones una pasado mañana y la otra el viernes. Y pasan 15 días y regresa el paciente al doctor. Ahí va. Y llega y le dice, amigo, ¿y cómo vas, verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo va, don Celso? ¿Cómo va en eso? No, sigo mal, doctor, sigo mal. ¿Cómo que sigues mal? ¿Qué pasó? O sea, no ha sentido que te ha llegado el medicamento que te receté. Se preocupa el doctor, dice, ¿será que no estoy haciendo un buen trabajo? Y entonces, bueno, doctor, o sea, hiciste la prescripción que yo te di. Sí lo hiciste, te pusiste una inyección el lunes, una el miércoles y una el viernes. Pero no, la verdad que no, doctor, es que yo le tengo miedo a las inyecciones. Hermanos, entonces el doctor dice, mira, entonces no puedo hacer nada por ti. Busca otro doctor, tal vez otro te puede ayudar de otra manera, pero, o sea, esas inyecciones son las que te van a ayudar a terminar con ese problema de salud. Hermanos, es una prescripción. No es que el doctor dice, mira, si te parece, si tú crees, si tú piensas, si a ti te gusta. No, no se trata de eso. Es una prescripción, es algo que yo debo hacer si me quiero curar. Eso es la ley del Señor, es una orden, una prescripción, una instrucción autoritativa. Dice que el mandamiento del Señor es recto, no tiene curvas, no hay desviaciones, es parejo. Es la ley del Señor y Él es perfecto. Cuando lo obedecemos jamás nos vamos a extraviar, nunca nos vamos a perder, jamás vamos a tomar una calle que no es, como en Tegucigalpa. No hay algún capitalino aquí. Tengo que ir a Tegucigalpa en los próximos días, no quiero tener problemas allá. Pero hermanos, mándeme a cualquier lado. Mándeme a cualquier lado, no me mande a Tegucigalpa. Usted va por esta calle y de repente, ¿y por dónde agarro? Dice usted, Dios mío, ayúdame, auxíliame. No le puedo decir cuántas veces me perdí en Tegucigalpa. Y yo le dije una vez al Señor, Señor, este sería el último lugar donde te vendría a servir. Así era. Y casi me manda la vez pasada. Señor, era una broma, le dije. Hermanos, la ley del Señor no es así, no tiene curva, no, usted no se va a perder, es clara, es explícita, es clara. El Señor lo ha establecido. Independientemente de lo que diga una cultura que está en rebeldía contra Dios, los preceptos y mandamientos de Dios determinan lo que es moralmente correcto, lo que es moralmente recto. Apeguémonos a la instrucción, apeguémonos a la prescripción, apeguémonos al mandato de Dios, hermanos. Ellos, dice David, traen alegría al corazón. Y David aborda un problema que la humanidad ha tratado de resolver por tantos siglos, el problema de ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Aquí si yo pregunto cuántos quieren ser felices, todos vamos a levantar la mano. ¿Cuántos quieren ser tristes? ¿Cuántos les gusta vivir tristes aquí? Nadie va a levantar la mano. Todos queremos ser felices, todos queremos que nos vaya bien. Ahora, ¿quiere usted que le vaya bien en la vida? Entonces obedezca los mandamientos del Señor. ¿Quiere usted ser una persona bendecida? Bienaventurada, dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, otra vez, mire, el mandato del Señor, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. ¿Sabe qué pasa con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dará su fruto en su tiempo, su hoja nunca cae, es decir, está vigoroso, verde, fuerte, su hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera, le va bien. ¿Por qué le va bien? No quiero decir que toda la vida las cosas le salen bien, pero como sabe que está en la ley del Señor, en la voluntad del Señor, cuando las cosas no van como espera que le van, dice: Señor, gracias, por algo me estás permitiendo pasar por esta situación. Y cuando las cosas le van bien, que tiene éxito en el trabajo, en los negocios, en todo lo demás, gracias, Señor, porque me está yendo bien, de maravilla, porque estoy, Señor, caminando de acuerdo a tu ley.
alegran el corazón, producen la verdadera felicidad. Bienaventurado significa supremamente feliz. Dichoso, dichoso, dichoso. Eso significa bienaventurado en la palabra. ¿Quiere usted ser dichoso? Obedezca a la ley, el mandamiento del Señor. Eso es lo que dice la palabra. El ser humano no entiende que no encontrará la verdadera felicidad en las cosas de este mundo. Muchas personas han buscado la felicidad en lo económico, en el poder, en la influencia, en el reconocimiento, en lo sexual y en tantas cosas. Por favor, escriba Eclesiastés capítulo 2, versos 2 al 11. Eclesiastés 2, del 2 al 11. Ahí tenemos a un tipo, a un hombre, que dice que él no le ha negado nada a su vida. Nada. Comida, he comido lo que sea. Mujeres, 1000 he tenido, dice. ¿Verdad? No dice ahí, pero después en otra parte nos dice que tuvo 1000. ¿Verdad? Poder. He gobernado, he mandado, he tenido siervos, esclavos, he tenido influencia, he tenido propiedades, dueño de todo lo que... Ese hombre, yo no le he negado nada a mi corazón. Pero cuando usted lee ese libro de Eclesiastés, escrito por ese hombre que no le negó nada a su cuerpo, a su vida, ese hombre es un hombre desgraciado. ¿Por qué? Porque al final del capítulo, en el capítulo 12, usted descubre la razón. Y la razón es que dice él que ha hecho a un lado a Dios. Ese hombre comenzó bien en su vida, clamando al Señor: guíame, Señor, dame sabiduría, dirígeme. Mira qué gran responsabilidad la que tengo, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo: sí, te voy a dar sabiduría, te voy a dar poder, te voy a dar autoridad, te voy a hacer rico, el hombre más rico de todo el mundo. Pero se extravió, alejó al Señor y vivió una vida miserable. Y parece que terminó miserable. Hermanos, la verdadera felicidad está en el Señor. Pero también dice este verso 8 que el precepto del Señor alumbra los ojos. El precepto del Señor alumbra los ojos. Precepto es una regla de conducta personal. Es decir, el Señor dice: de esta manera debes comportarte. Esta debe ser tu conducta. Así debes vivir. Este debe ser tu forma, tu manera habitual de ser. No ser de una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, no. Tu vida debe ser consistente. Debe ser consistente entre lo que dices y lo que haces. En tu familia, en tu trabajo, en el templo, en el centro de estudio, donde tú estés. Esta es la manera, dice el Señor. Ese es el precepto. Y es puro, es decir, sin defecto, libre de toda mezcla, incontaminado. ¿Por qué? Porque es el precepto del Señor. Es la regla de conducta del Señor, no hay falla. ¿Qué ocurre cuando obedecemos el precepto del Señor? Cuando alineamos nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor nos dice en la palabra. Dice que nuestros ojos serán alumbrados. ¿Qué significa esto, hermanos? Que serán iluminados, aclarados, que tendremos discernimiento, comprensión, entendimiento, la capacidad de ver bien las cosas, de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que ofende a Dios y lo que le agrada, entre lo que no debemos hacer y lo que sí podemos hacer. El Salmo 119, versos 104 y 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, 23 nos habla de ello. La palabra del Señor nos alumbra. Alumbra nuestra vida. Alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que dice el salmista David aquí. Así que, mis hermanos, debemos obedecer la palabra del Señor. El efecto de la palabra de Dios en una persona, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, es devolver la vista espiritual al ser humano. El Señor definió ese aspecto allá en Lucas capítulo 4, verso 18. Él dijo que Él había venido a dar la vista a los ciegos.
San Juan capítulo 16, verso 13 también nos afirma la misma verdad. ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué lo necesitamos? Porque Proverbios 4:19 dice que el camino del impío es oscuridad. Aquella persona que está sin Cristo camina en la oscuridad. La oscuridad es sinónimo de ignorancia. ¿Por qué es eso? 2 Corintios 4, 3 y 4 nos dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Cristo Jesús y el Espíritu Santo traen luz a nuestra vida. El verso 9, mis hermanos, el verso 9 dice que el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre, y que los juicios del Señor son verdad, todos justos. El temor del Señor es el resultado del conocimiento de la palabra. Es un sentimiento de profundo respeto por alguien. Por favor, escriba Deuteronomio capítulo 4, verso 10. El Señor dice que va a revelarse a su pueblo, va a revelar su palabra para que su pueblo le tema, para que tenga temor reverente de Él. Es un temor reverente que viene de conocer la palabra del Señor. Es un temor limpio, trae como resultado santidad a nuestra vida. Y esta santidad es el resultado de la comprensión, admiración por lo que Dios es y gratitud por lo que Él ha hecho por medio de su palabra en nosotros. No podemos menos, mis hermanos, que vivir de una manera reverente, un profundo respeto y reverencia y adoración con nuestro Dios. El temor del Señor, dice David, permanece para siempre, es decir, está vigente, no termina, es eterno. Filipenses 1:6 nos recuerda que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. El Señor no solamente nos llama, no solamente nos trae, no solamente restaura nuestra alma, no solamente nos alumbra nuestros ojos, no solamente nos da alegría, pero el Señor está haciendo una obra desde el momento en que nos escogió, nos llamó, nos salvó. Desde ese momento Él está haciendo una obra en nosotros que terminará hasta el día de Jesucristo. David dice que los juicios del Señor son verdaderos y justos. Verdaderos y justos. Y es importante recordar esto, hermanos, ¿verdad? La palabra juicio significa un decreto, una decisión legal o una resolución o sentencia sobre algo. Y es importante recordar que los juicios del Señor son verdaderos y justos, es decir, que están en conformidad con la justicia, la práctica, la ley y la moral. Porque a veces, hermanos, pensamos que el Señor, en algunas ocasiones pensamos que el Señor actúa de manera arbitraria. Algunas veces decimos, no, ¿cómo es posible que el Señor haga esto? Estuvimos estudiando el año pasado el libro de Josué. Y Josué, el Señor da unas órdenes a Josué, se extermina todo, animales, hombres, mujeres, niños. Y entonces decimos, no, pero eso no se siente justo, eso no parece justo. Y entra nuestra humanidad ahí. ¿Sabes qué culpa tienen los animales? Decimos, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene un niño? Y pensamos de esa manera. Cuando pensamos en el diluvio, en todo el exterminio de la raza humana, excepto de Noé y su familia. Cuando pensamos en el exterminio de las tribus cananeas, ordenado por el Señor. Cuando pensamos en el juicio final. Hermanos, a veces podemos pensar de que el Señor a veces emite juicio de una manera desproporcionada o caprichosa o parcializada. Pero la palabra del Señor nos dice ahí en Juan capítulo 8, versos 15 y 16, que el juicio del Señor, la sentencia del Señor, la resolución del Señor sobre algo es conforme a la verdad, es conforme a evidencia. Cuando el Señor mandó destruir a todas esas tribus, ¿sabe por qué? Es que les había dado cientos de años para arrepentirse. Y en lugar de arrepentirse y volver al Señor,
cada vez se hundían más y más en el pecado. Llegaron al extremo de tomar a sus tiernos. ¿Qué padre puede hacer una cosa como esa? Tomar a su bebé recién nacido y lanzarlo a los brazos de una estatua cuyos brazos eran como una fuente llena de fuego. ¿A qué niveles puede llegar la maldad del ser humano? Dice Pedro, mis hermanos, allá en 2 Pedro 3, verso 9, que nuestro Señor es paciente para con todos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, es paciente, es paciente. Y cuando Él dice, esto es lo que va a hacerse ahora, hermanos, no es porque Él es caprichoso o arbitrario, es porque Él ya ha permitido, ha tenido tanta paciencia. Pero ya es el tiempo en que debe tomarse una decisión al respecto. Finalmente, hermanos, ya vimos el poder creador de Dios, vimos de la palabra de Dios, el poder salvador de la palabra de Dios, y por último, vemos el poder santificador de la palabra de Dios. Versos 11 al 14 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarles hay grande galardón. Está hablando de la ley del Señor, los mandamientos del Señor, el testimonio del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Todos ellos, dice el verso 10, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que miel y que la miel que destila del panal. No hay nada más importante. El oro y la miel eran dos cosas de las más importantes en esa cultura. Dice David, nada de eso se compara con tu palabra. Nada de eso es tan deseable como lo es tu palabra. Y luego los versos 11 al 14, David está buscando al Señor. Está diciéndole al Señor que necesita que siga obrando en su vida. Entiende que no es una buena persona, entiende que falla, entiende que peca. Y entonces le dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias. Por favor note, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio no de rebelión, dice David, limpio de gran rebelión. Y termina David diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y hay 4 efectos en la obra santificadora de la palabra en la vida de David. Lo primero, dice David, es que tu palabra me amonesta, es decir, me advierte sobre algo, me pone en alerta sobre algo, específicamente sobre aquello que puede ser causa de deshonra para el Señor, aquello que puede ser causa de ofensa para el Señor, de tristeza para el Señor. Y la palabra me amonesta, me dice, eso no es correcto, no debes hacerlo, apártate, aléjate, abandona eso, desecha eso. Es la palabra del Señor, dice David. Ella me amonesta, me dice lo que debo y no debo hacer, me liberta del pecado, sobre todo, dice el verso 12, de aquellos pecados que a veces soy inconsciente. A veces, hermanos, pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero a veces no es así. Pero la palabra del Señor nos ayuda en cuanto a ello. David dice que también la palabra del Señor preserva en este proceso santificador, amonesta, liberta, preserva del pecado, preserva de la soberbia, la autosuficiencia, la arrogancia y el orgullo en el que a veces podemos caer por causa de la obra del enemigo en nuestra vida. Y la palabra también purifica, dice David, de rebelión. Purifica, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio. Juan capítulo 17, verso 17, dice, el Señor está orando por sus discípulos. Son las últimas horas con sus discípulos antes de ser sacrificado. Y Él dice en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica. Y Efesios capítulo 5, versos 26 y 27 nos habla de la obra que el Señor está realizando en su iglesia, su esposa. Dice que Él salvó a su iglesia para santificarla, que la está purificando por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Es la obra que el Señor está haciendo en su iglesia, y esa obra la realiza por medio de su palabra y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Concluyo, hermanos, diciéndoles que por medio de este salmo podemos ver que el Dios omnipotente se ha revelado a la humanidad, tanto por medio de la creación natural como a través de su palabra. El apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 23 nos dice que ninguna persona puede alegar ignorancia de Dios, ya que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Y el salmo que estudiamos esta mañana confirma esa verdad. Sin embargo, la más clara revelación de Dios la tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él habitó entre nosotros y nos dio a conocer el poder, la persona de Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Si me has visto a mí, es como si has visto al Padre. Pero el Señor no solo nos dio a conocer la persona y el poder de Dios, sino también su amor, su gracia, su misericordia y su salvación gratuita para cada uno de nosotros. Y si usted en esta mañana aún no ha rendido su vida a Cristo, queremos animarle a que venga al Señor, a que busque al Señor. Fuera del Señor las cosas no le van a funcionar. ¿Sabe qué dice el Señor en San Juan 15:5? Separado de mí no puedes hacer nada. Separado de mí nada podéis hacer. Le animamos entonces a venir a Cristo Jesús y rendir su vida a Él. Nuestro Dios, gracias le damos, Señor, por nuevamente darnos la bendición de compartir su palabra. Gracias por todo lo que usted nos enseña en este salmo, su poder creador, su poder salvador, redentor, así como su poder, el poder santificador de su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ver su grandeza en la creación, por permitirnos ver, Señor, su obra redentora por medio de su palabra, transformadora por medio de su palabra. Pero también gracias por recordarnos que estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo, utilizando la palabra, su palabra, Señor, y aplicándola a nuestros corazones. Señor, gracias por ello. Si hay entre nosotros amigos, familiares que vinieron esta mañana y aún no han rendido su vida a Cristo, que su Espíritu Santo les amoneste, les ponga en alerta, les advierta del peligro latente en el que se encuentra. Porque, Señor, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este mundo. Y por ello es que su palabra nos alerta a prepararnos, Señor, prepararnos para nuestro encuentro con usted. Gracias por este tiempo en su palabra esta mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.